Ya regresé, muchachos. Disculpen la demora, pero es que no desconectaron el internet nada más porque se les ocurrió. Y estoy en medio de una clase. ¿Ahí me escuchan? Claro. Sí. Ok, vamos a empezar entonces. Sí. Ya se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, vamos a empezar. Participaciones 1000 para cada quien y cada vez que participes. En una sola palabra, ¿qué estudia la química orgánica? Los hidrocarburos. Correcto, son los hidrocarburos. En una sola palabra eso. La química orgánica estudia los hidrocarburos. Obviamente podríamos analizar las propiedades, podríamos analizar las estructuras, las geometrías, etcétera. ¿Qué es un hidrocarburo? Es una cadena de carbonos e hidrógenos. Cadena de carbono unida con hidrógeno. Ok, una cadena de carbono rodeada de hidrógenos. ¿Están de acuerdo? Entonces voy a poner aquí, eso es lo que tendríamos que buscar. Cadena de carbonos rodeada de hidrógenos. ¿Qué significa concatenación? Una formación de cadenas. Una formación de cadenas. ¿De qué tipo? De carbono. De carbonos. Entonces, lo que estoy buscando es que se forman cadenas de carbono justamente debidas a las propiedades de este carbono. Si nos piden a nosotros el estado basal del carbono, lo que te estoy pidiendo es la configuración, por un lado. Carbono 6 es igual a 1s2, 2s2 y 2p2, pero aparte de eso me interesa el diagrama de energía. 1s, dos flechitas. Luego entonces un punto en donde nosotros separamos el nivel 1 del nivel 2 y en automático vamos a tener 2s, una flecha hacia arriba y otra flecha hacia abajo, 1, 2 y 3, tendríamos 2px, 2py y 2pz. Y entonces estas dos flechas tendrían este punto. Díganme por qué ese es el estado de mínima energía del carbono. ¿Por qué el carbono en ese punto no trabaja? ¿Alguien sabe? Muchachos. ¿Por qué no cumple la tetravalencia? Exacto, porque no cumple la tetravalencia. Solamente hay posibilidad de dos enlaces y estos dos enlaces se pueden ver con estos electrones que están desapareados. El carbono no trabaja si no hay tetravalencia. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Entonces les pido por favor hagan una captura de pantalla de eso que aparece ahí, porque esta es la primera parte de su guía. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre estas 4 preguntas que acabamos de hacer? ¿No? No, por favor. Ok. Te pido estado basal del carbono. Me interesa primero la configuración, luego el diagrama de energía y luego que me digas que no cumple con la tetravalencia. Todo eso es importante en la pregunta, ¿sale? Vamos entonces a las siguientes que tendríamos aquí. La primera es, dibuja el estado excitado del carbono. Entonces voy a recorrer la imagen hacia acá arriba. Si nosotros estamos en el estado excitado, quiere decir que elevamos la energía de ese carbono para que decida iniciar el trabajo químico. Entonces, si nosotros iniciamos con el trabajo del carbono, lo primero que tendríamos que hacer para representar al estado basal, perdón, al estado excitado del carbono es dibujar el estado basal. Y entonces pongo 1s2, 2s2 y 2p2, otra vez con la configuración electrónica, 1s, sus dos flechas, la división entre los niveles de energía, luego entonces pongo 2s, las dos flechas, y luego entonces pongo 2px, luego 2py, y luego 2pz, y entonces lleno con los dos electrones. Esto es el estado basal. ¿Qué tendría que hacer para excitar al carbono? Un salto para hacer los 4 enlaces. Muy bien, un salto y entonces ese salto lo va a hacer este electrón y va a saltar entonces hasta 2pz. ¿Se va a poner hacia abajo o hacia arriba la flecha? Hacia arriba. Hacia Hacia arriba. Hacia arriba. Siguiendo entonces la regla de Hunt,
¿sale? Tiene que ser hacia arriba. 1S, flecha arriba, flecha abajo, esa no cambia en absoluto. Y lo que sí va a cambiar es entonces estas 4 líneas que tenemos acá serán 2S, 2PX, 2PY y 2PZ. Las flechas entonces quedan todas hacia arriba, respetando la regla de Hahn, que nos dice que primero ponemos los electrones que giran en sentido de las manecillas del reloj. En este momento, ¿el carbono cumple o no con la tetravalencia, muchachos? Sí. Sí hay tetravalencia. ¿Esto es suficiente Sí. para que el carbono quiera iniciar trabajo químico? ¿Para que se quiera enlazar con alguien? ¿Esa tetravalencia es suficiente? ¿Sí o no? No, ¿Por qué, Agus? ¿Por qué no? porque hay otras dos, ¿no? Otras dos formas. Hay otras 2 formas. Ok. Nosotros estamos en estado excitado. Quiere decir solo una cosa, que hay energía suficiente para iniciar trabajo. No que se vaya a iniciar. ¿Por qué? Porque justamente el electrón que saltó corre un riesgo. Y ese electrón que saltó podría irse y eso implicaría mucha pérdida energética para el carbono. Quiere decir que el estado excitado es un espacio intermedio entre el estado basal y la hibridación. La hibridación lo que hace es conectar a esos orbitales para evitar el riesgo que tendría que sufrir ese electrón en el momento de saltar. Y entonces tiene 3 posibilidades: hibridarse en sp3, en sp2 o en sp. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí. Sí, hagan una primera captura de pantalla ahí para que entonces el día del examen no vaya a haber problemas, ¿sale? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Ok. Y entonces dice que determinemos las hibridaciones de los carbonos. Es la hibridación, la primera es sp3, la segunda, ¿cuál es? SP2, Pero Ok, y la última, SP. 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 ¿Cuántos híbridos tiene la primera? sp3, ¿cuántos tiene? ¿Se acuerdan? 1 más 3, ¿cuánto da? 4. 4. 4 híbridos. Entonces, en el momento en el que yo voy a hacer mi diagrama de energía, pongo 1S, flecha hacia arriba, flecha hacia abajo, la línea que divide a los niveles de energía, las 4 líneas que deberían de estar siempre, y en este caso considero que hay 4 híbridos. Pongo 2sp3, 2sp3, 2sp3 y el último 2sp3. Noten ustedes que como ya está unido el S y el P, hace referencia a la hibridación. Ahora, los enlaces quedan exactamente iguales con la diferencia de que ahora estos orbitales ya están hibridados. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Entonces, si nosotros dibujamos a un orbital híbrido, luciría así. Si nosotros dibujamos a un orbital puro, luciría como una forma como de 8, ya sea que esté acostado o que esté parado. El híbrido está en azul, el puro está en verde. Y esa es la manera en la que nosotros vamos a dibujar. Entonces voy a pasar a dibujar de una vez en la pregunta número 7 que me está diciendo que dibuje la geometría de las hibridaciones. Tengo 4 híbridos, entonces tengo el primero, un híbrido, 2 híbridos, 3 híbridos y 4 híbridos. No hay ningún puro. Y entonces lo que tengo que hacer ahora es conectar justamente estos híbridos y tendríamos entonces los puntos de conexión que se van a establecer en este punto. Y si ustedes se fijan, la geometría que se acaba de formar es una geometría que, ¿cómo se llama, muchachos? Tetraédrica. Muy bien. ¿Qué ángulo de enlace tiene? 109.5. Muy bien, 109.5 grados. Díganme ustedes, ¿qué tipo de enlace tiene? Sigma. Sí. Sigma, ok, tendría un tipo de enlace sigma. Y si hablamos acerca de los tipos de enlace simple, doble o triple, ¿cómo serían? Simple. Simple. Triple. Muy bien. Vamos con la segunda hibridación. ¿Cuántos híbridos tiene sp2, muchachos?
3. Tres Tres. híbridos lo sabemos porque sumamos 1 más 2 da 3. A la hora de que lo dibujamos nos quedaría uno S, uno para arriba, otro para abajo. Tendríamos el punto de división entre los niveles de energía y entonces pongo mis 4 líneas. Estas 4 líneas tendrían que quedar así. Ahora, ¿me dictan por favor qué escribo abajo? 2SP2. Muy bien, 2sp2 va el primer híbrido. ¿Qué sigue? 2SP2. Segundo híbrido, ¿qué más? 2SP2. Muy bien, tercer híbrido, ¿qué más? 2PZ. Muy bien, 2pz hace referencia a que ese está puro. Las flechas, ¿cómo las pongo arriba? Para arriba, para abajo, juntas, ¿cómo? Para arriba. Para arriba. Todas para arriba y separadas, ¿sale? Entonces, siguiendo la regla de Hunt. Entonces, a la hora de que voy a dibujar los híbridos, los voy a dibujar en azul. 3 híbridos nada más. 1, 2 y 3. Y luego viene un puro. Este puro entonces va a ser este que nosotros vamos a tener acá. Dibujo entonces la geometría. La geometría va a aparecer en rojo. Y entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. ¿Qué geometría se ve ahí, muchachos? Trigonal plana. Trigonal Muy bien. Trigonal plana. ¿Qué ángulo de enlace tiene? 120. 120. Muy bien. ¿Qué tipos de enlace tiene? ¿Se acuerdan? Sigma y Doble. Pi. Entonces vamos a poner pi. Primero se dice pi y luego se dice sigma. El principal es sigma, el otro es un secundario. Ahora sí, ¿qué tipo de enlace tiene? Pues tiene Doble. un enlace doble. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, si nosotros tenemos hibridación SP2, díganme cuántos híbridos hay ahí, muchachos. 2. 2 híbridos. A la hora de que dibujo, entonces voy a tener uno S, una flecha para arriba, otra flecha para abajo, la flecha, perdón, la raya que divide los niveles de energía. 4 rayas. ¿Qué escribo abajo? 2SP. ¿Qué más? 2 SP. Muy bien. ¿Qué más? 2 PY. ¿Qué más? 2 PZ. Correcto. Quiere decir que aquí hay 2 orbitales puros. ¿Las flechas están de acuerdo conmigo que todas van hacia arriba? Sí. Sí. Ok. 2 híbridos entonces. Uno para acá y el otro para acá. 2 puros los voy a representar. Uno está en Y y el otro está en Z. Y ahora la geometría tendrá que ser representada con rojo. Y en este caso tengo entonces esta línea. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profe. No, profe. Ok. Entonces, díganme, por favor, cómo se conoce esa geometría. Lineal. Geometría Lineal. lineal. ¿Qué ángulo de enlace tiene? 180 grados. 180. ¿Qué tipos de enlace tiene? Pi, sigma, pi. Pi, sigma, Muy pi. bien. Pi, sigma, pi. ¿Qué tipo de enlace tiene? Triple. 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 ¿Dudas? No, profe. ¿No? Hagan entonces ahí una captura de pantalla de esto, que son las hibridaciones, para que no haya ningún inconveniente y ustedes se vayan sintiendo más seguros de acuerdo a lo que yo les voy a ir preguntando. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Ok. Ahora, la siguiente pregunta que se nos presenta es, ¿cómo se forma un enlace sigma, muchachos? De la manera más simple, sin choros, sin nada. ¿Cómo se forma un enlace sigma? ¿Se acuerdan? Es una unión. ¿Unión de qué? híbridos? Muy Entre dos bien. híbridos. Unión de 2 híbridos, correcto. ¿Cómo se forma un enlace pi? La unión de ¿Es la puros. unión de los puros? Muy bien, de 2p puros. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? Ok.
Vamos a completar entonces nuestro cuadrito. Las hibridaciones podrían ser sp3, podrían ser sp2 y podría ser entonces sp. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué geometría tiene sp3? Tetraédrica. Muy bien, tetraédrica. Si nosotros pudiéramos dibujar la geometría tetraédrica, encontraríamos entonces como una patita de pollito. Luego, ¿qué geometría tendría sp2? Trigonal plana. Trigonal plana. Muy bien, trigonal plana. ¿Estamos de acuerdo? Luego, entonces, si yo dibujo esto, ahora el palito del medio ya no estaría, sino se convertiría como en un doble enlace. Y finalmente, ¿qué geometría tendría SP? Lineal. Lineal. Una geometría lineal y entonces la geometría se vería como tres palitos. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Qué ángulo de enlace tiene SP3? 109. 109.5. Muy bien. ¿Qué ángulo de enlace tiene SP2? 120. 120. ¿Qué ángulo de enlace tiene SP? 180. Muy bien. Ahora, ¿qué tipos de enlace tiene SP3? Sigma. Solo sigma. ¿Qué tipos de enlace tiene SP2? Sigma y pi. Sigma. Pi y sigma, correcto. ¿Qué tipos de enlace tiene SP? Pi, sigma, pi. Sigma pi. Pi, sigma y pi. Muy bien. Ahora sí, ¿qué tipo de enlace tiene SP3? Simple. 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 ¿Cómo se llama este hidrocarburo que tiene enlaces simples? ¿Se acuerdan? Metano. No, no es un metano. El metano pertenece a ese tipo. ¿Se acuerdan? ¿Alcano? Muy bien. Es un alcano. Alcano. Luego entonces, SP2, ¿qué tipo de enlace tiene? Alqueno. Doble. Doble y es un alqueno. ¿Están de acuerdo? Sí. Luego tendríamos Es un doble. triple y es un... Alquino. Es un alquino. Muy bien. Alquino. ¿Cuántos híbridos tiene SP3? 4. 4. ¿Cuántos híbridos tiene SP2? 3, 3. ¿Cuántos híbridos tiene SP? 2, 2. ¿Cuántos puros tiene SP3? Ninguno. Ninguno. ¿Cuántos puros tiene SP2? 1. 1, Uno. ¿Y cuántos puros tiene SP? 2. 2. 2. En el momento en el que nos piden hacer el dibujo, pues nosotros ya lo habíamos hecho antes nuestro dibujo. ¿Están de acuerdo? Entonces, como para que trabajamos 2 veces. Pongo entonces mis dibujos aquí, que los traigo desde la anterior. Y luego entonces mi otro dibujo, que lo tengo entonces acá, lo pongo aquí. Hagan una captura de pantalla de esa tabla, porque de esa tabla se me puede ocurrir preguntarles lo que sea. Por ejemplo, ¿cuáles son los hidrocarburos que tienen enlace sigma? ¿Qué hidrocarburos tienen enlace sigma? ¿Alcanos, alquenos, alquinos, alcanos. ninguno o todos? Alcanos. ¿Solo los alcanos tienen enlace sigma, muchachos? Todos. Ah, bueno, todos. Todos, absolutamente todos tienen sigma. ¿Qué hidrocarburo tiene un solo enlace pi? Alqueno. El alqueno. Alqueno. ¿Qué hidrocarburos tienen enlaces pi en general? Alquino. Alqueno y el. Alqueno y alquino, alquino. correcto. Entonces, cuando yo les pregunte qué hidrocarburo o qué hibridación tiene 4 híbridos, bueno, sp3 y es alcano. ¿Qué ángulo? 109.5. Cualquier cosa les puedo preguntar. Entonces, esta tabla se la tienen que saber de arriba a abajo, de derecha a izquierda. ¿Estamos claros en esto? Sí. Ok. Luego entonces, vamos a ver cómo se clasifican los hidrocarburos. Bueno, pues los hidrocarburos, muchachos, se van a clasificar primero en 2 cosas importantes.
La primera de ellas es, nos interesa saber si es de cadena abierta o de cadena cerrada. Entonces yo voy a elegir aquí y digo, si es de cadena abierta, entonces el hidrocarburo se conoce como hidrocarburo alifático. Si es de cadena cerrada, entonces el hidrocarburo se clasifica como cadena cíclica o cíclico. Luego entonces, dentro de las clasificaciones podríamos tener otra vez de dos tipos importantes. Unos que sean lineales y otros que sean ramificados. En ambos casos podríamos tener eso. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a copiar esta parte de aquí y me la voy a llevar hacia otro lado, ¿sale? Ahí está. Ramificados o pueden ser lineales. Lo voy a poner de este lado acá. Ahora entonces, si son lineales, entonces nosotros podríamos encontrar el hidrocarburo que se ve así. Y si es ramificado, por ejemplo, se podría ver así. ¿Están de acuerdo? A ver ahorita que salga en la pantalla. Si los ciclos, por ejemplo, son lineales, pues nada más veríamos el ciclo como tal, por ejemplo, el más simple como el ciclo propano. Y si son ramificados, entonces veríamos el ciclo y de ese ciclo saldrían entonces radicales como los que van a aparecer ahí en la imagen. ¿Están de acuerdo? Ok, entonces pueden haber alcanos lineales o ramificados, pueden haber alquenos o pueden haber alquinos. Una de las características importantes es que normalmente a los alcanos los conocemos como saturados y a los alquenos y alquinos los conocemos como insaturados debido a que tienen dobles o triples enlaces. Los más insaturados son alquinos, los saturados son los alcanos. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Sí. Podríamos tener otra vez alcanos, alquenos y alquinos dentro de los ciclos. Y la característica es que ahora van a haber un tipo especial, por ejemplo, de alquenos, que tienen justamente a este compuesto aquí. ¿Cómo se llama ese compuesto, muchachos? Benceno. Es un benceno. Benceno, muy bien. Entonces hay unos tipos, unos alquenos que son del tipo de los bencenos y a estos que tienen bencenos se le conocen como hidrocarburos aromáticos. Entonces, si el hidrocarburo que tú estás nombrando tiene como cadena principal el benceno y de ahí salen otras ramificaciones, en automático decimos que el tipo de hidrocarburo es aromático. Si es aromático, implica entonces que puede ser ramificado, que es de cadena cerrada. Y al final sigue siendo un hidrocarburo. ¿Se entiende esto, muchachos? Sí. ¿Sí? Hagan entonces, por favor, ahí una captura de pantalla para que sea más sencillo recordarlo, porque les puedo preguntar, ¿qué es un hidrocarburo alifático? Bueno, pues es un hidrocarburo de cadena abierta. ¿Qué es un hidrocarburo alifático ramificado? Es un hidrocarburo de cadena abierta que tiene ramificaciones. ¿Qué significa que sea un hidrocarburo alifático ramificado alquino? Quiere decir entonces que tiene cadena abierta, que es ramificado y que sobre la cadena principal puede haber uno o más triples enlaces. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? ¿Todo bien? Sí. Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a revisar el siguiente parte del tema que tendríamos que ver y son tipos de carbono. Entonces, nosotros podríamos tener carbonos que sean primarios, carbonos que sean secundarios, carbonos que sean terciarios o carbonos que sean cuaternarios. ¿De qué depende la clasificación, muchachos? ¿Con cuántos De los carbonos a Muy los que bien. esté ligado. Muy bien. ¿Con cuántos otros carbonos se encuentra unido el carbono alfa? Entonces, si es primario, solamente hay un carbono. Si es secundario, hay dos carbonos. Si es terciario, habría tres carbonos. Y si es cuaternario, tendría que estar completamente rodeado de carbonos. Si nosotros queremos hacer un dibujo lineal, entonces vean ustedes. Vamos a tener estas características aquí como una forma de representarlo rápido. Los que aparecen en amarillo son los carbonos primarios, por ejemplo. Para ese primer ejercicio.
Para el segundo, el que aparezca en amarillo es el secundario. Los que estén apareciendo en amarillo son los de interés de acuerdo a la columna que tendríamos. Estos primeros amarillos son primarios. En el segundo ejemplo, el de en medio es el secundario. En el tercer ejemplo, el de en medio de todas estas tres líneas es el terciario. Y el último, en el cuaternario, sería justamente el cruce en esta X. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí, Pi? Sí. Ok, entonces Sí, este profe. ejercicio ya se encuentra en el Classroom. No me interesa que lo nombren, justo ahora no me interesa que lo nombren, sino los carbonos que se encuentran ahí en amarillo y que tienen asociada una letra, tienen ustedes que formar una tablita y en esa tablita me interesa conocer para el inciso A, por ejemplo, el tipo de enlace, el ángulo, el tipo de hidrocarburo, la geometría y su tipo de carbono. Lo mismo para la A, para la B, para la C, hasta la M. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, Pi? Sí. Ok, entonces justo ahorita son las, ay, no alcanzo a ver mi reloj, 12:47, tenemos 13 minutos para terminar para que no se lleven tarea. Ya está el ejercicio en Classroom, ¿sale? Apúrense, por favor. Voy a dejar de compartir mi pantalla, insisto, ya está en Classroom, ¿sale? Sí, profe.